A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, pero también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net, o pueden ver también este programa. Luego de salir al aire lo subimos a YouTube como Telesucesos HD. Queremos dar la bienvenida, está con nosotros aquí en este espacio informativo Liliana Romero. Ella es la directora país de la Fundación ROM. Vamos a hablar porque ROM, R-O-M-P, continúa transformando vidas a través de atención y prótesis de alta calidad, y presenta la campaña La inmovilidad es historia. ¿Cómo está, Lili? Bienvenida a este espacio. Cuéntenos qué es ROM. Empecemos por ahí, lo que es la Fundación ROM. Bienvenida. Bueno, gracias por el espacio. Te cuento qué es ROM. ROM es una fundación que nace en Estados Unidos. Sus siglas en español es Fundación Proyecto Rangos en Movimiento. ¿Ya? ¿Por qué tenemos este nombre? Es porque justamente para nosotros el tema de movilidad es nuestro primer valor, es nuestra primera actividad, nuestra primera acción. Nace en Estados Unidos. Nuestro director, que se retiró ya, él estuvo en Ecuador por un tema social, se enamoró muchísimo del país, pero también entendió la problemática que existía. ¿Cuál era la problemática? La falta de acceso a una prótesis de tecnología, de calidad, pero sobre todo en personas vulnerables, en personas que no podían tener el poder económico para poder adquirir una prótesis. Entonces David, desde el 2015 empieza proyectos de atención protésica, pero enfocado mucho al tema de vulnerabilidad, a personas que necesitan el recurso. A partir del 2022 nosotros tenemos un hito que lo que nos permite es como trabajar súper fuerte con la movilidad, porque logramos tener nuestro propio espacio. Desde el 2022 la Fundación ROM tiene en el sector de la Floresta su clínica de atención diaria. ¿Eso cómo lograron además conseguir el propio espacio? ¿Hay ayuda, un tema de muchas manos que se unieron? ¿Cómo se da esto? Bueno, te cuento que la Fundación trabaja con recursos del extranjero. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, tenemos un grupo de donadores en Estados Unidos que trabaja y se une, y mediante programas de voluntariado donde llegan estudiantes desde Estados Unidos, de diferentes universidades, ellos pagan un aporte para poder llegar al país, para poder apoyar causas sociales, y estos ingresos permitieron tener la fundación. Interesante, porque además es una verdadera labor de voluntariado, es decir, voy de voluntario, pero pago por ser voluntario. Sí. Ellos pagan el aporte de la atención de un paciente, pero también nos siguen apoyando para poder multiplicar todo nuestro esfuerzo y la misión que tenemos. ¿Qué tan duro ha sido, sobre todo, eso, ¿no? De pronto el mapear primero las personas de grupos vulnerables, porque a ellos está enfocado básicamente, que necesitan ese tipo de atención, de prótesis, por supuesto, para poder tener una determinada movilidad? Y me refiero a que tan difícil termina siendo el de mapeo, porque a veces no existen datos estadísticos en nuestro país, lastimosamente, de muchos temas, y entre esos no queda fuera, por supuesto, de esos temas, esto de la gente que necesita una prótesis. Hay gente que no está registrada, que no está mapeada, no tienen un carnet, etcétera, etcétera. ¿Qué tan duro ha terminado siendo esto? Bueno, fue la primera lucha que tuvimos. Nosotros como fundación, quiero arrancar solamente comentándote que 1 de cada 10 personas puede acceder a una prótesis a nivel mundial. Una de cada 10 personas. ¿Pueden acceder? ¿Por qué? No. Porque para el resto no. Porque, bueno, son distintos factores. Yéndome un poco a Ecuador, para nosotros fue muy complicado porque las personas desconocen qué viene después de una amputación. La mayoría de nuestros pacientes piensan que la amputación es la muerte, no solamente de ellos como persona, por la falta de recurso económico, porque ellos entienden que posterior a eso es una cama la que les espera. Entonces ellos enfrentan barreras psicológicas, barreras sociales y barreras de la comunidad. ¿Qué fue lo difícil? Al inicio fue hacer este llamado a quien lo necesita, pero había
tantos pacientes en espera que la voz se corrió. Nuestro mayor canal de difusión es el paciente, es del voz a voz, es lo que ellos muestran. Nuestros pacientes van orgullosos con su prótesis, entonces la gente les encuentra en la calle, son nuestro canal de referencia. Y también nos ayudó muchísimo nuestra clínica móvil. Nosotros tenemos atención móvil, nos dirigimos a distintas partes del país porque hay algo que estamos claros. No podemos permitirnos a que nuestros pacientes sientan que Quito es el lugar donde tienen que ser atendidos, que la capital sea el lugar donde ellos deben viajar, movilizarse, generar recursos además económicos. tienen toda esa dificultad, por supuesto, terminan siendo en un momento una carga incluso para la familia. Así es un privilegio todavía. Entonces lo que van ustedes, viajamos, nosotros viajamos, nosotros estamos en las 3 regiones del país. Nosotros tenemos clínicas móviles que llegan a distintas provincias, pero tenemos también acuerdos con GATS que nos permiten como hacer ese llamado de pacientes que necesitan y la atención en conjunto. Nos unimos con ellos para poder llegar a lugares que serían inaccesibles para nosotros. Y dentro de esos pacientes que necesitan y que además dentro de las estadísticas son 1 de cada 10 los que pueden tener acceso, ¿cómo definen ustedes a quién otorgar además la prótesis? Porque si vamos a grupos vulnerables, y debe ser duro que llegue una persona que de pronto no es de un grupo vulnerable, pero también necesita una prótesis y decirle, ¿sabes qué? Tengo que preferir o dar prioridad acá. ¿Cómo se da eso además? Bueno, nosotros tenemos un sistema que se encuentra ya establecido que lo que hace es calificar y medir la vulnerabilidad. Nuestro enfoque son pacientes en vulnerabilidad extrema, personas que están viviendo con menos de $1 al día. Es decir, que no tienen sistema de salud, es decir, que dentro de su zona geográfica no encuentran un centro de atención médica cercano. Son pacientes que además tienen vulnerabilidades como por ejemplo otra discapacidad a más de la amputación. Y sobre todo enfocamos nuestra atención en niños, porque hay amputaciones que vienen desde el nacimiento y no podemos permitirnos que el niño se encuentre como encadenado a la falta de acceso, de educación, de jugar, por la ausencia de un dispositivo médico. Entonces hay que pasar un sistema. Es muy doloroso. Hay pacientes que nos dicen, no logro por otros sistemas de salud adquirirlo y tengo espera de 7 o 8 años. Le digo, miren, nosotros les juro que lo entendemos, pero nuestra misión es otra. Nuestra misión es llegar a quienes más lo necesitan, a quienes el sustento del día es una persona en un grupo familiar de 10, de 11 y de 12, y donde muchas veces ni siquiera el alimento es algo que ellos consideran día a día. Y cuando hablamos de un sistema de salud que termina siendo precario o que no atiende precisamente, y esto es un problema histórico del Ecuador, independientemente de cualquier gobierno que pueda estar pasando, es lamentable decirlo así, pero a pesar de eso y de haber una precariedad dentro del sistema de salud, hay algo que también se necesita, sobre todo para estos casos, que es la atención de salud mental, ¿no? Porque el que tiene una amputación, lo primero que le pasa es lo que tú dijiste, o sea, piensan que es la muerte, o sea, me convierto en una carga y el resto de mi vida voy a pasar postrado en una cama. ¿Ustedes llegan también con un tipo de atención en ese caso de salud mental? Sí, justamente en nuestra campaña La Inmovilidad es Historia hace ese llamado. Después de nosotros entender la problemática, es justamente aprender a tratarla de forma en conjunto. Nuestra fundación tiene la ayuda psicológica, nosotros tenemos fisioterapia y terapia ocupacional, en donde nosotros entregamos todas las herramientas, no solo al paciente, porque eso también hay que estar súper claros. La afectación de una amputación es al entorno que le rodea. Muchas veces es parte de la comunidad y de la sociedad. Entonces nosotros trabajamos con planes de atención en conjunto. Padres que están apoyando a sus hijos a salir de este bloqueo mental, pero también estamos trabajando con fisioterapia para dar nuevas herramientas. De hecho, nosotros tenemos diferentes programas y nosotros entregamos prótesis deportivas. Entonces, además de, indicamos, o sea, los sueños se pueden cumplir con buenas herramientas, con buen acompañamiento. Toda barrera se rompe. Qué interesante. Dentro de esto de la campaña, que ya empezamos a hablar un poco de esto, la inmovilidad, es historia, ¿desde cuándo están con esta campaña? Nosotros lanzamos la campaña justamente a inicios del mes de octubre. Octubre, noviembre y diciembre son los meses que estamos haciendo este llamado a la acción. Como les decía, el objetivo es que la comunidad sepa que existe
personas con necesidades protésicas, pero que el trabajo en conjunto, que la comunidad puede generar un cambio para ellos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante donaciones, mediante el apoyo de la difusión, porque eso es muy importante para nosotros como fundación, porque es un eje en donde nosotros debemos y podemos trabajar. Claro, y la campaña, a pesar de que ustedes vienen trabajando en este tema de las prótesis desde hace algún tiempo, lo que hace es activar además a otros actores además para que se unan a esto. Exacto, es como un poco un llamado, ¿sí? Un llamado a la acción. Un llamado de atención además. Eso, sería como un claro, jaloncito, ¿no? Sí. de orejas a que todos podemos ser parte de este cambio, entender que hay distintas formas de poder ayudar. Nosotros tenemos justamente en esta campaña un proyecto de donación en donde estamos claros que no siempre hay donaciones recurrentes, pero le invitamos, por ejemplo, a la gente, mira, dona $5. Eso es muy importante. Los aportes que pagan los pacientes de la fundación son bastante bajos, no van a superar los $600. En muchos casos nosotros apadrinamos a los pacientes que llegan porque la vulnerabilidad es extrema. Entonces tenemos programas que permiten este copago que sea eliminado del proceso, pero necesitamos actores, necesitamos a la empresa privada que nos ayude, necesitamos a la comunidad que nos refiera a esos pacientes que están en la calle, muchas veces de mendicidad, esperando solamente una tarjeta con un nombre o un número a donde poder acudir. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el interés despertado dentro de la empresa privada, sobre todo? Porque yo, leyendo el boletín, en la entrevista que estamos llevando a cabo, veo que este es un tema de responsabilidad social y a veces las empresas fijan como la responsabilidad social en diciembre, en activarse e ir a entregar fundas, lo cual no estoy diciendo que esté mal, fundas, juguetes a zonas de escasos recursos, pero esta es una línea en la cual se pueden trabajar también con las empresas, por supuesto, ¿no? ¿Sabes qué? No hemos tenido la respuesta que esperábamos. Es un poco asombrante porque siempre que yo golpeo las puertas le digo, mira, la ayuda a la fundación es visual. Es algo que tú vas a ver en un día, porque tenemos campañas de elaboración de un día, donde el paciente entra con una muleta, con una silla de ruedas, muchas veces cargado por un familiar, y en 8 horas va a salir caminando, con una ayuda técnica en algunos casos, pero en su mayoría yo te puedo decir que ellos salen caminando solos, con una sonrisa enorme. Tenemos solamente dos empresas que se han unido a esta causa. Una justamente busca la actividad por movimiento, premia por eso y nos permitió ser parte de esta alianza. Pero yo siento que la empresa privada todavía no se interesa por este tema de labor social, donde hay una persona con la ausencia de una extremidad que puede volver a caminar. ¿Tendrá que ver en algo también? Ha habido en algún momento una proliferación de fundaciones, y hay que decirlo, y hay fundaciones y fundaciones. La de ustedes, por supuesto, una fundación reconocida, de carácter además internacional, con recursos que vienen de gente y de voluntarios, como usted ya lo manifestó al inicio de la entrevista. Y seguramente, como ha habido una proliferación también, y hay gente que ha mal utilizado el nombre de fundaciones, puede ser que también algunas empresas digan, no sé si voy por ahí, ¿no? Puede ser, ¿no? Un poquito también, pero hay que hacerles entender que por supuesto esto tiene un sustento atrás y que por supuesto los resultados están a la vista. Sí, yo lo entiendo y comparto lo mismo. Yo creo que hay esa preocupación, pero siento que estos canales de difusión, por ejemplo, donde nos permiten compartir la misión, donde ellos ven un rostro detrás de la fundación, puede fortalecer eso. Es verdad, al ser nosotros una fundación internacional tenemos que cumplir con muchos procesos, tenemos que tener auditorías anuales, regulaciones, y sobre todo nosotros les invitamos a la empresa. Yo siempre le digo a la empresa privada, al donador, ven. O sea, no dones un monto sin saber a quién se destina, porque yo estoy súper clara que uno tiene que cuidar el tema económico. Entonces le digo, ven, nosotros tenemos una lista de 100 pacientes en espera, con aportes que no superan los $600. No es el costo de la prótesis, es solamente un aporte porque ellos tienen una atención multidisciplinaria, un cuidado protésico de 1 año. Nosotros tenemos un paciente para que ellos estén con nosotros y nos acompañen durante la adaptación y sobre todo para que ellos sean parte de una sociedad. Entonces yo le digo a la empresa privada, acompáñanos en todo ese camino, permítenos entregarte un reportaje, tenemos medidas de resultados para ver el impacto físico y psicológico que el paciente ha tenido. Entonces hay data, hay medidores que pueden entender cómo este recurso que ellos entregan va a ser bien destinado. Por supuesto. Dentro de lo que ya es prácticamente el adjudicar las prótesis, que usted dijo es
pacientes que llegan y a las 8 horas salen caminando de pronto con una ayuda técnica, otros prácticamente solos, pero al fin y al cabo termina siendo eso que ellos en algún momento perdieron, este tema de movilidad, se les da en 8 horas prácticamente, ellos lo ven seguramente incluso como un milagro. ¿Cómo se coordina además? Porque para esto tiene que haber, aparte de esa selección que se dio, el tema, por ejemplo, de tomar determinadas medidas, supongo, porque cada prótesis se ajusta a las necesidades y a las características de cada persona que las va a recibir. Sí, nosotros tenemos un equipo de profesionales, protecistas, ortesistas, que se encargan de la atención individual del paciente, que empieza desde la toma de molde para ver las medidas del miembro residual, hacen una copia exacta a cada uno de estos muñones, así se llama, y posteriormente ellos van ensamblando la prótesis, pero la atención es individual. ¿Se las ensambla aquí en el Ecuador o en el extranjero? Se las ensambla en Ecuador. Ah, qué bien, además. Ajá. Los componentes vienen donados en un programa de reciclaje desde Estados Unidos. Los componentes como la rodilla o como el pie, o como componentes modulares que son los tubos. Pero lo que va a forrar, lo que va a permitir que el miembro residual encaje es personalizado, hecho en Ecuador para cada uno de los pacientes. La compañía, estoy leyendo el boletín, comparte historias reales de pacientes que gracias a ROM han dejado atrás la inmovilidad para convertirse en estudiantes, trabajadores, atletas, madres, padres y líderes en sus comunidades. También invita a la sociedad a reconocer la importancia de las prótesis como un derecho y no como un privilegio. Usted decía, esto les hace cumplir los sueños. Puede haber después del tema de la prótesis, en cambio, cosas que les impidan cumplir los sueños, y a veces es, por ejemplo, la gente que quiere trabajar y que también no son seleccionados por parte de las empresas. Pueden tener ya el tema de la prótesis, pueden estar ya en una actividad, digamos, prácticamente normal, pero comienzan a haber otro tipo de barreras y entiendo que el trabajo que ustedes hacen va desde ese antes que hablamos hace un momentito hasta el después, hasta el tratar de insertarlos a los atletas en el tema del deporte, a los trabajadores dentro de un trabajo, a los estudiantes dentro de una unidad educativa. Sí, nosotros tenemos un programa que se llama RBC. Lo que tratamos es de insertar al paciente dentro de la comunidad. Entonces tenemos alianzas con clubes deportivos porque buscamos espacios para los pacientes. La reinserción laboral es algo que estamos trabajando, es un tema bastante fuerte de tratar. Hay bastante resistencia de la empresa, sobre todo de la empresa privada, pero nuestro objetivo es entregar todas estas herramientas a las empresas y decirle, mira, el paciente se encuentra activo desde el tema psicológico, del tema de rehabilitación y físicamente para poder asumir retos. Tenemos pacientes que ya se encuentran trabajando, que ya son ese ingreso económico, ya son esa cabeza de hogar que estaba como ahí en pausa, que era un sueño que ni siquiera ellos pensaban que iba a poder hacerse realidad. Entonces sí tenemos algunos casos de éxito, pero hemos atendido 1.900 pacientes desde el 2022. 1.900 desde el 2022, estamos hablando de 22, 23, 24, 25, en 4 años, 1.900, estamos hablando casi de 500 por año. Más o menos, sí. Estamos trabajando bastante fuerte. Nuestro objetivo, más de ser la atención protésica, que es un valor muy importante, es también el seguimiento al paciente. Entonces, nosotros no es que le abandonan, no se dejan ahí, hay un seguimiento. Hay un seguimiento. Qué interesante, así son buenas noticias las que estamos compartiendo el día de hoy por parte de ROM, que continúa transformando las vidas a través de la atención y las prótesis de alta calidad, además, porque son prótesis que vienen, como ya dijimos, los componentes son de altísima calidad y que aquí los empiezan a ensamblar, a calibrar, a forrar, como usted decía, ya con manos y con productos también ecuatorianos. ¿Qué se viene para después de esta campaña o como parte de esta campaña? ¿Qué más ustedes prevén para el 2026? Seguramente el ampliar ese promedio de 500, yo digo promedio porque seguramente iniciaron con 300 y después el primer año fue creciendo y ahorita nos da el dividir, nos da el promedio de 500, pero seguramente el poder llegar a más personas, que en algún momento incluso la data a nivel mundial no sea de 1 cada 10, sino que ojalá sea 10 de cada 10 los que necesitan. No, y los que adquieren, por supuesto, o que pueden conseguir la prótesis. Sí, nuestro objetivo justamente primero es llegar a todo el Ecuador, porque hay zonas que no podemos llegar y ahí estamos seguros que el sistema de salud o la empresa privada puede ayudarnos a entrar a estos lugares. Multiplicar la ayuda que tenemos tanto en entregas protésicas, pero también en los seguimientos, porque es súper importante entender, como decía, justo hoy venía yo de planeación y nuestro objetivo es entregar
340 prótesis nuevas este año, pero estas 150 que quedan son prótesis que tenemos que nosotros como reacondicionar de pacientes que ya tenían, que se les entregaron, pero nunca las usaron. Entonces, hay veces que nos llegan pacientes con recursos, traen su prótesis y yo les digo, ¿cuántas veces lo usó? Y me dice, nunca. ¿Y por qué no lo usaron? Porque hay que entender que la prótesis es un sistema que se debe realizar de una forma personalizada, adecuada. Hay algo que a mí me asombra muchísimo en la actualidad, que la misma rodilla puede ser usada y se la cataloga para los 30 pacientes que están en espera. No puede ser así. Nosotros como fundación medimos dónde está viviendo. Vive en la costa, es muy distinto a que vivir a Quito. Entonces tenemos que ir midiendo muchas de estas cosas. Nuestro objetivo es llegar a más lugares, atender a un mayor número de pacientes, pero también hacer un llamado a la empresa privada. Tenemos un evento justamente el diciembre, que es un encuentro que hace la comunidad para justamente festejar la movilidad. Entonces, hacer un llamado para que nos apoyen con recursos, con infraestructura, con apoyo económico y apadrinamiento, porque esto nos permite abrir sueños para el siguiente año. ¿Ese evento va a ser cuándo? ¿En dónde? Nosotros lo vamos a hacer el 17 de diciembre en las instalaciones de la Fundación Hospital de los Valles. Ellos nos prestaron el espacio para poder, porque tenemos un número altísimo de pacientes y sus familiares, entonces es un número que no podemos manejar en nuestras instalaciones. Así es, y el llamado entonces a la empresa privada, al público en general que quiere sumarse a esta iniciativa. Hay personas que dicen, yo no soy empresa, pero quiero apoyar de una u otra manera. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de un número telefónico, de redes sociales, de un WhatsApp, que ahora sabes lo más fácil, uno se manda un mensaje y enseguida le contestan. ¿Cuáles serían esos métodos para poderse comunicar con ROMP Ecuador? El primer medio de comunicación son las redes sociales, Facebook, Instagram, también a los números de la fundación y sobre todo a los números que van a aparecer en la pantalla que corresponden a la fundación. Correcto. ROMP Ecuador, ¿no? ROMP Ecuador. Así, o sea, como rompe, pero no, pero es para que entiendan que es R-O-M-P Ecuador. Así busquémosles en redes sociales, facilito les van a encontrar en todas las redes sociales, y en las redes sociales también van a estar los números telefónicos con los que se pueden contactar. Sí, muchas gracias. Liliana, muy amable por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Y felicitaciones. Gracias. Ajá. Amigos, ha estado con nosotros Liliana Romero, directora en el país de Fundación ROM, ROM por las siglas en inglés, ¿no? Range of Motion Project, ¿no? Correcto. Reafirma su compromiso con la movilidad humana a través de su labor diaria atendiendo a pacientes que viven con amputaciones, siendo estos de escasos recursos y brindándoles prótesis de alta calidad, rehabilitación integral y acompañamiento especializado. Han presentado desde octubre la campaña La Inmovilidad es Historia, y de ese tema hemos estado hablando el día de hoy. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.